los equipos de estudio no técnico, que en estos momentos es lo que tenemos, no estamos trabajando en despeje, sino solo en estudio no técnico, están conformados por parejo hombres-mujeres. No podemos tener un equipo que sea solamente mujeres por cuestiones de seguridad en el territorio y el contexto. En despeje es más complejo y aunque yo tenía como todos los procedimientos en mi mente, no los había puesto como en práctica. Entonces fue un poco retador llegar a hundirse uno en el pantano, a mochar maleza, a tener tijeras que pesan mucho. Entonces todo el día uno es en ese proceso de mochar y mochar. Hay territorios que son a 2 días en mula, entonces uno llega como hasta la mitad del camino, al otro día continúa hasta llegar a la vereda. La mayoría es así en los resguardos indígenas, en las comunidades étnicas. Hola, soy María Alejandra Cárdenas Quirós, hago parte de la campaña colombiana Contra Minas, una organización humanitaria que trabaja bajo el marco de la Acción Contra Minas, un conjunto de acciones en asistencia integral a víctimas, educación en el riesgo de artefactos explosivos y desminado humanitario en sus fases de estudio no técnico, despeje y destrucción de artefactos explosivos. En pocas palabras, quiere decir la liberación de tierras contaminadas por artefactos explosivos que han quedado en el marco del conflicto armado en Colombia. Y esto es Mujeres que Desarman. Hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Karen Montoya Bermúdez. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Aleja, muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, con un poquito de frío porque hoy estamos de nuevo en Bogotá. Pero para iniciar este capítulo, quiero que nos des un contexto a las personas que no te conocen. ¿Quién es Karen y de dónde es Karen? Bueno, Karen es de Urrao, Antioquia, un municipio al suroeste del departamento. Somos el segundo municipio más grande en extensión de Antioquia, con una de las mayores alturas del municipio, que es el Páramo del Sol. Muy turístico, para que vayan y lo visiten, es muy hermoso. Soy la mayor de 3 hermanos en mi familia, vivo con mis papás y mi abuela. Ok, la mayor de 3 hermanos. Sí. ¿Más mujeres o hombres? Soy la única mujer. Eres la única mujer. La única mujer. Mis otros 2 hermanos son hombres. Uno está en Medellín estudiando en la universidad y el otro todavía está en el colegio. Listo, Karen. Y ahora, ¿cómo inicia Karen a trabajar con la campaña colombiana contra minas y a construir paz en los territorios? Bueno, yo inicié en el año 2021. Yo estaba trabajando en Medellín cuando fue todo el proceso pues como de la pandemia. En eso estábamos en la transición de volver de nuevo como a retomar la vida cotidiana y renuncié al trabajo que tenía. Me fui para Urrao esperando como a una oportunidad que se llegara, porque aunque vivir en los municipios es maravilloso, las posibilidades laborales pues son muy pocas. Pero en el 2021, ¿dónde trabajabas? Trabajaba en Medellín, en el inicio más o menos. ¿Con la campaña? No. Trabajaba en Medellín y me regresé a Urrao. Ahí fue donde la campaña llegó al municipio y pues yo presenté mi hoja de vida. La verdad, al inicio desconocía totalmente lo que hacía la organización. Fui a presentarme para ver de qué era la convocatoria. Ahí me explicaron todo lo que hacía en cuanto a desminado humanitario. Tuve muchas dudas de iniciar a trabajar en campaña, porque para nadie es un secreto que lo que nosotros hacemos tiene pues su riesgo. Entonces pues fue algo que hablé mucho con mi familia. Mis papás pues siempre ¿Nerviosos? Sí, aunque ellos pues siempre han respetado como las decisiones que he tomado. Entonces pues me aventuré primero como a ensayar qué tal y cómo era, y porque me gusta el trabajo con las comunidades. Entonces me aventuré y la verdad hasta el día de hoy me gusta mucho mi trabajo y cada vez aprendo más de él. ¿Cuál fue el puesto o cuál fue el primer rol que tuviste dentro de la campaña? Bueno, cuando yo inicié realicé curso de estudio no técnico, que es como la fase inicial del desminado humanitario, perdón. Entonces lo que hacíamos era pues como aprender para poder salir a los territorios a recolectar la información
de dónde estaban los lugares con sospecha de artefactos explosivos, realizar las marcaciones, delimitar estos lugares con sospecha. Era pues mucho el trabajo como con la comunidad en sí. Me acredité de líder de estudio no técnico, es decir, que tenía como a mi cargo pues a un equipo conformado por 4 personas. Después, en ese mismo tiempo hicimos el curso de despeje, que ya es para ir a hacer la limpieza de esas áreas que en estudio no técnico identificábamos como peligrosas. Ya pasábamos a hacer el despeje, que ya era con los detectores y todo el procedimiento pues que se tiene en la organización para hallar esos artefactos explosivos y ya proceder pues como a hacer la destrucción de ellos y entregar los territorios ya limpios a las comunidades para que volvieran a hacer uso seguro de ellos. Entonces me acredité en esas 2 cosas en un inicio. ¿Cuánto tiempo duró la acreditación? Fueron, creo, si no estoy mal, como 3 meses. Fue un poquito duro porque en ese momento, como estábamos todavía en todo el proceso de la pandemia, de transitar y demás, fueron 3 meses que nosotros estuvimos allá en la acreditación, fue en Urrao, en una finca, entonces éramos todos allá, no salíamos para ningún lugar como evitando de pronto un contagio o algo. Entonces fue un poquito retador, pero también como abriéndonos el panorama a lo que nosotros íbamos a vivir en campo, porque inicialmente o el trabajo en territorio pues es más complejo, como trabajamos por ciclos operacionales, son 5 o 6 semanas en campo sin uno ver la familia, salía a descansar y vuelve 5 o 6. Normalmente en estos momentos está de 6 semanas. Y se les dan a los muchachos 2 semanas de descanso para que vayan a sus casas a compartir con sus familias. Entonces digamos que ese fue como un abrebocas de lo que nos esperaba de no estar compartiendo tanto en familia. ¿Y habían más mujeres en la capacitación cuando iniciaste? Sí, éramos como por igual hombres y mujeres. En realidad todos nos acreditamos. Iniciamos a trabajar, pero cuando empezamos ya como a salir al territorio fue más complejo para las mujeres. ¿Por qué? Cuéntanos cuál fue. Digamos que todos los trabajos pues son un poquito más o demandan un poco más para la mujer, sobre todo las que tienen hijos. Entonces, todas estas chicas que tenían sus hijos pues fueron las que inicialmente renunciaron. En estos momentos de todas esas personas que nos acreditamos en mujeres, si no estoy mal, solamente habemos 2 de en ese entonces. Ya poco a poco han ido ingresando otras personas, pero sí las mujeres se retiran un poco más de este proceso. O en Urrao fue así, no sé pues en los otros territorios donde la campaña está, pero fue un poco así porque es más dificultoso para ellos, pues ellas como conseguir quien les cuide sus niños por tanto tiempo, que si estén bien en las casas, que si se los estén cuidando bien. Entonces iniciamos muchas, pero fueron saliendo de a poquito todas estas chicas que trabajaban conmigo. Liz, entonces nos contabas que empezaste con NT, después con despeje, ¿cierto? Y de ahí salieron al territorio. ¿Qué actividades empezaste a desarrollar desde el principio con las comunidades? Bueno, más que todo era pues el trabajo como en territorio con los presidentes de juntas de acciones comunales, que son los líderes de cada comunidad. Nosotros hacemos una reunión con ellos, nos presentamos, les exponemos qué es lo que vamos a ir a hacer al territorio. Inicialmente ellos ya tienen pues como un poquito de conocimiento de esto porque el área de enlace comunitario también va y hace esta socialización con ellos. Y ya nosotros lo que empezamos a hacer es a recorrer con la autorización del presidente toda la vereda. Entonces, si en esta casa hay 100 casas, esas 100 casas vamos a ir a visitar. Entonces, al día de hoy puedo decir que me conozco un 80% de mi municipio, porque me ha tocado andar la seca y la meca, me sé todos los caminos ya a estas alturas. Entonces, visitamos todas esas casas, le preguntamos a cada propietario o a cada viviente pues del lugar si tienen sospechas, si tienen temor, si saben, tienen información de que hayan artefactos explosivos en sus territorios. Las personas que nos dicen que sí, pues ellos van, nos llevan hasta el lugar donde tienen la sospecha, siempre desde un lugar seguro, nunca ingresando pues más allá, porque en estudio no técnico no andamos con detectores ni nada que nos pueda pues como alertar de que hay un peligro. Es más que todo la información que nos brinda la comunidad. Ya llegamos a ese lugar, hacemos las marcaciones, la delimitación de ese lugar peligroso, se hace la socialización con las comunidades y con los presidentes para que
toda la gente sepa que ahí está eso marcado, que no vayan a ingresar, que no lo vayan a tumbar, para que nosotros después o posterior a todo este proceso que hacemos, ya ingrese el equipo de despeje, que ya es, sí, con los detectores y demás, hacer la limpieza de ese territorio. Listo. Entonces ya después de que estuviste en NT Despeje, ¿cómo sigue el camino de Karen dentro de la campaña? Bueno, yo estuve como líder de estudio no técnico más o menos 1 año y medio. Desde que iniciaste, Sí, líder. líder, ajá. Después estuve como 3 meses en despeje, que para mí fue como uno de los retos más grandes, ¿Por qué? porque es muy fuerte. Pues tiene uno que tener mucha berraquera para hacer, y me le quito el sombrero a las niñas que son desminadoras, porque es muy complejo. Las dos fases tienen pues como su grado de complejidad, pero de pronto me sentía más a gusto en estudio no técnico, en el hablar con las comunidades, en estar de allí para acá. En despeje es más complejo y aunque yo tenía como todos los procedimientos en mi mente, no los había puesto como en práctica. Entonces fue un poco retador llegar a, pucha, hundirse uno en el pantano, a mochar maleza, a tener tijeras que pesan mucho. Entonces todo el día uno es en ese proceso de mochar y mochar. Las manos ya lo último uno le pesan como, pues es mucho el cansancio Físico y físico también mental. que se necesita para esa labor y la concentración, porque es que ya usted está ahí buscando el artefacto explosivo y usted tiene que estar consciente de que hay un peligro más adelante. Entonces solo tiene uno que hacer muy consciente y también no solamente es la vida de uno, sino de todos los compañeros que están alrededor trabajando también. Entonces, en mi proceso me pareció que esa fue una como de las fases más complejas, más duras para mí. De pronto a otros les parecerá que el despeje es más sencillo porque sí se tienen más comodidades de pronto. En NT nosotros tenemos que llegar a donde la comunidad nos acomode, si es una caseta de junta de acción comunal, si es una casa que está por ahí solita, allá nos tenemos que acomodar y ahí nos tenemos que quedar. En despeje uno tiene un poquito más de comodidades porque hay un equipo logístico que va, le hace el campamento, usted tiene baño, usted tiene cama, usted tiene internet, mientras que en estudio no técnico todas esas cosas no se tienen. Nosotros andamos con un camping, con un colchón y donde caigamos ahí pues nos acomodamos. Entonces tiene como sus pros y sus contras, pero el trabajo como tal me parece más complejo en despeje. Y en NT siempre van caminando. Sí. O sea, siempre es caminando por todas las veredas. Uh-huh. ¿Cuánto es el tiempo máximo que tú digas, uy, esta vez me tocó caminar mucho tiempo para poder llegar a una casa? Huepucha. Digamos que yo en Urrao tengo como 3 lugares donde digo, huepucha, la gente cómo vive por allá, porque son demasiado lejanas. Entonces, en estos momentos los equipos están trabajando en la zona más lejana, que son a días de camino. Entonces, hay territorios que son a 2 días en mula, entonces uno llega como hasta la mitad del camino, al otro día continúa hasta llegar a la vereda. La mayoría es así en los resguardos indígenas, en las comunidades étnicas. Y cuando yo estuve como estudio no técnico, me tocó una vereda que esa sí era caminando completamente. Entonces, para llegar a una de las casas más lejanas, pues nos fuimos madrugados como a las 6 de la mañana y iban a ser casi las 6 de la tarde, apenas estábamos otra vez regresando al lugar de pernoctar, donde casi nos 12 quedábamos. horas. Sí, ese yo creo que fue como, en ese punto yo dije, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo acá? Dije, ¿qué es eso? Mojados, empantanados, cansados. Uno siempre carga pues como su coquita del almuerzo para donde lo coja a la hora del almuerzo, ahí se sienta un ratico a descansar, pero el trabajo es muy complejo. Entonces en ese momento yo dije, no, Dios mío, y si yo me voy para mi casa mejor. Pero es como el cansancio, como el estrés del momento, pero luego uno como que recuerda por qué es lo que está haciendo las cosas y vuelve otra vez como la motivación. Entonces digamos que es complejo el trabajo en campo. Listo, entonces para retomar, siempre has sido líder, entonces estabas como líder de NT Uh-huh. y de ahí, ¿qué continúa para Karen? Pasé a ser desminadora. Entonces, las áreas que yo marqué, que quedaban, Dios mío, lejísimos, en unos filos que había que caminar casi 2 horas para llegar al lugar, yo decía que no me toque volver acá, Dios mío bendito, y ¡pum!, me tocó volver allá a hacer despeje. Entonces, todos los días teníamos que subir ese mismo filo de 2 horas para poder llegar hasta el lugar y empezar a hacer el despeje.
Entonces estuve más o menos 3 meses porque después ya pasé a ser coordinadora. Entonces lo que se quería en su momento era que tuviera la experiencia de desminar para que fuera líder de despeje. Y en ese momento yo estaba un poquito enojada con las personas que tomaron la decisión de que me pasaran a despeje porque, Dios mío, yo sentía que no iba a ser capaz, pero en realidad me estaban abriendo las puertas pues a más cosas. Tú decías que no eras capaz de ser líder de Sí. despeje. De pronto no líder, pero no me gustaba tanto despeje, Ah, ok. porque sentía que todo era pues muy duro, muy pesado. Pero pues gracias como a estas decisiones, como que todo se ha ido acomodando a que esté donde esté. Y descubriste que sí podías hacerlo. Sí. Yo estuve pues ahí en despeje 3 meses, después los jefes me llamaron, me propusieron que tomara el cargo de coordinadora, porque la coordinadora que había en su momento tuvo que pasar a apoyar las operaciones en Urabá. Entonces ella hizo el traslado y quedaba la vacante en Urrao y ellos querían que fuera alguien del territorio para que continuara como con este proceso. En su momento no quería porque sentía que no iba a ser capaz porque ya eran No querías muchas... tampoco ser coordinadora. No. O sea, yo no quería salir de mi zona de confort y en estos momentos que me pongo como a ver todo ese trayecto, yo no quería salir como de lo que ya sabía y de enfrentarme como a cosas nuevas. Yo decía, bueno, líder de despeje, listo, yo sé que voy a ser capaz porque igual uno va cogiendo pues como todo el ritmo, pero ser coordinadora ya era un paso más grande porque ya eran muchas responsabilidades, ya no iba a tener un equipo a cargo, sino que iba a tener toda la oficina a cargo, que iba a ser el personal operativo, iba a ser el personal administrativo. Entonces, ¿Cuántas personas más o menos ibas a tener a cargo? En ese entonces yo creo que eran por ahí unas casi 30. En estos momentos somos un poquito menos, pero eran más o menos esa cantidad de personas. Era de pasar de tener a 4 personas a 30 personas. Sí, y eso que contando con que nosotros somos una de las oficinas más pequeñas, pero para mí era un reto muy grande. Uh-huh. Lo acepté, digamos que como más que todo porque me sentía grosera decirle a mis jefes que no. Okay. O sea, ellos me insistieron y me dijeron, es que nosotros sabemos que usted tiene todas las capacidades, usted va a ser capaz. Y yo era la que estaba cerrada a que yo no iba a ser capaz. Entonces, la verdad, yo hablaba con mi mamá y yo le decía, yo voy a aceptar esto porque a mí me da pena con mis jefes, que ellos están teniendo como tantas esperanzas en mí y yo decirles no, y no, y no, y no, y no. Mi mamá me decía, sí, usted va a ser capaz, igual en esta vida todo es de experimentar y si no, pues, ¿qué más se va a hacer? No va a ser capaz y listo, pero es que usted tiene que ensayar a que las cosas se den o no se den. Entonces me aventuré y pues ya estamos acá. ¿Y cómo fue el inicio de ser la coordinadora de los mismos compañeros con los que tú habías compartido en otros espacios, con otras actividades? ¿Qué te dijeron los compañeros cuando ya, es que ya no es mi compañera, sino ya es mi líder? Yo creo que ahí hay una ruptura también, porque a veces cuando pasan esos cambios, uno ya no le tiene como el mismo respeto a los rangos también. Entonces, ¿cómo inicia esa parte de trabajar con los mismos compañeros, pero ya en otra posición como líder? Bueno, en el inicio todos estaban muy contentos. Todos me decían que sí, que pues que yo iba a ser capaz, que ellos también me iban a colaborar en todo lo que más se pudiera. Y ellos estaban como muy abiertos a que yo pasara a ser pues como la coordinadora. Pero siempre se van dando como pues las cositas van cambiando un poco. Uh-huh. Porque es lo que tú dices, yo al principio era más la compañera de ellos que de pronto, no era la coordinadora y yo no tenía que estar mandándolos como para que hicieran las cosas. Entonces al inicio ellos de pronto como que, aunque me tenían respeto, no era lo mismo que en estos momentos, porque entonces yo digo que me pasaban por la galleta, como, no, es que Karen es muy bien, entonces pues no, ya no nos va a decir nada. Entonces me tocaba empezar como también como a chocarme con ese panorama de que bueno, ellos son mis compañeros, pero ellos tienen que hacer las cosas porque si no van a quedar mal ellos, voy a quedar mal yo y yo tengo que hacer que las cosas se cumplan. Entonces digamos que me tuve que volver un poquito más estricta en su momento, separando las cosas. Yo hablé con ellos de que aunque yo era la compañera, pues teníamos que diferenciar como la amistad que había surgido como entre nosotros del trabajo. Y al principio fue complejo, tanto para ellos como para mí, porque no era lo mismo como pues yo tener como la misma confianza de ir otra vez como, ay, no me está pasando esto, no, yo ya tenía que ser
como más cerrada a mis cosas para que ellos pudieran verme como esa autoridad, porque ellos me veían, era como la compañera y no como la autoridad de la oficina. Pero eso fue como evolucionando, la verdad no fue que nos quedamos mucho tiempo en eso. Pues tengo como la fortuna de tener un muy buen equipo de trabajo, que nos apoyamos todos, que si algo no está funcionando entre todos lo podemos hablar, no hay pues como esas discordias o esas rivalidades. Entonces digamos que eso ha ayudado mucho a que yo pueda desempeñar mi papel en estos momentos. ¿Y te ha gustado ser líder? Sí, sí me ha gustado, porque también ha sido retador para mí. Pues digamos que yo nunca había como tenido cargos de este tipo. Yo siempre había sido más como pues como de que tengo mi jefe, me dice qué tengo que hacer y listo, lo voy haciendo, pero nunca como tener la responsabilidad de que una operación entera dependa de mí, o así no dependa, yo voy a hacer la cara de si salió bien o si salió mal. Entonces ha sido un reto muy grande, pero yo creo que hasta el momento pues lo he podido llevar. ¿Y cuál ha sido el reto más grande que has tenido que superar como mujer en el ámbito de liderazgo? Bueno, reto como tal, digamos que el trabajo en territorio es un poco más complejo. Siendo mujer como dentro de la organización, yo siento que en todos estos espacios que se han creado, digamos que ya no hay como, no está tan marcado como de pronto el machismo, o que ya hay espacios que se respetan más y que a las mujeres nos están dando tantas oportunidades como para ir avanzando en la organización. Siento que el reto como mujer no es tanto dentro de la organización, sino por fuera en las comunidades, donde nosotros tenemos pues que respetar las creencias y las culturas y el contexto de cada una de estas comunidades, pero siempre es más, o ellos esperarían como que todo siempre estuviera como a cargo de un hombre, de que los presidentes esperan pues que el encargado de la operación de desminado pues va a ser un hombre que va a venir a contarnos qué es lo que va a hacer, pero no, llega es Karen a contarles qué es lo que estamos haciendo en el territorio y cómo vamos a ingresar a realizar el trabajo. El reto más grande en estos momentos, la organización está pues como en una fase de reorganización. Como de reorganización, de estructura. En estos momentos mi cargo es como coordinadora de operaciones, pero también estoy migrando como a ser gestora multitarea, donde ya tengo muchas más responsabilidades a las que tenía como coordinadora. Digamos que como coordinadora yo era más como de supervisar que las cosas estuvieran saliendo bien. Esporádicamente iba a campo y acompañaba a los muchachos en sus labores. Tenía que estar atenta pues como de el pago a los proveedores, que el asistente administrativa estuviera haciendo su labor, que el asistente logístico estuviera haciendo su labor, mientras que en estos momentos ya todas esas labores las tengo que hacer yo. Entonces fue un poco pues como choqueante el cambio, pero lo estamos haciendo en el momento. Pero entonces dentro de estas funciones, sí, otro reto que se suma, pero lo estamos haciendo con todas las ganas y como mi mamá me dijo, uno se tiene que enfrentar a lo que sea y mirar si es capaz. Entonces ahí lo estamos haciendo. Entonces en este nuevo rol que tengo, una de las funciones del gestor multitarea es ir constantemente a campo. Entonces tengo que estar yendo a realizar control de calidad interno a los equipos y para ingresar a estos territorios es un poco complejo. Nosotros cuando hicimos el acercamiento con las autoridades locales de estos territorios, los líderes comunitarios, una de las solicitudes que ellos hicieron es que por seguridad no puede ingresar una mujer sola al territorio. Los equipos de estudio no técnico, que en estos momentos es lo que tenemos, no estamos trabajando en despeje, sino solo en estudio no técnico, están conformados por parejo hombres-mujeres. No podemos tener un equipo que sea solamente mujeres por cuestiones de seguridad en el territorio y el contexto. Lo mismo para la facilitadora comunitaria, y para mí es complejo ingresar a estos territorios. Entonces siempre tenemos que tener el apoyo de un hombre de la oficina que haga estos desplazamientos con nosotras como para poder brindarnos seguridad, porque solas no podemos ingresar. Entonces digamos que en territorio se ve más marcado esto de que uno sea mujer y que tiene que acomodarse a los factores que ellos ya tienen culturalmente. Y que dentro de la organización, pues esto también implica otros costos adicionales logísticos,
porque entonces ya no es el ingreso de una sola persona, sino que tienen que ser 2 personas. Entonces digamos que en estos momentos la organización también es muy flexible en esto, porque si fuera muy marcada como de pronto la barrera de que las mujeres no pudiéramos, pues para la organización sale más fácil que un hombre sea quien lidere y que ingrese a los territorios y pues no van a tener ningún inconveniente con él, mientras que nosotras como mujeres tenemos ciertas limitaciones, pero aún así estamos en estos cargos, porque si nos ponemos a ver el panorama de la organización, casi todas las coordinadoras son mujeres, o bueno, los coordinadores de operaciones son mujeres. Entonces, digamos que la organización nos ha permitido como ir avanzando. Y experimentar como toda esa parte de liderazgo. Sí. Karen, yo soy muy emocional. ¿Tú cómo haces para tomar decisiones bajo presión y también para enfrentar esas emociones en el momento cuando tú vas a territorio y hablarle a las personas que voy a ser yo, una mujer que va a hablar sobre la campaña o las actividades que vamos a hacer y no sé, te digan como no, es que no quiero que me hable usted, quiero que me hable un hombre? ¿Cómo haces para manejar esa emoción y para manejar como esos momentos cuando tienes que enfrentar esos comentarios o esa brecha que hay en el territorio? Bueno, creo que tengo la fortuna de que nunca me ha sucedido algo así. Digamos que las comunidades, aunque tienen como sus limitaciones, son muy respetuosos. Y ellos nos dan pues como sus consejos o cómo se debería de trabajar en el territorio, pero nunca como menospreciando de que usted no me hable y que me hable entonces del otro compañero. Pero yo creo que el factor más grande es como tener seguridad. Seguridad de qué es lo que usted va a ir a hablar en territorio para que usted pueda convencer a esas personas que pronto no creen en usted. Y que como esta es mujer, entonces, pues quién sabe qué boba me va a venir a decir. Entonces yo creo que lo que más juega es la seguridad de qué es lo que uno está hablando y qué es lo que uno quiere ir a hacer en el territorio. Y también como de pronto, más allá de como que es que me está haciendo mala cara, pues mostrarle como mi empatía, porque son personas que han sufrido mucho en el conflicto. Y para nosotros no es un secreto que Urrao fue y sigue siendo un municipio muy golpeado por la violencia y que tenemos que entender que cuando nosotros vamos a esos territorios estamos trabajando con personas que fueron víctimas de todo este conflicto. Entonces que nosotros prácticamente vamos a hurgar de pronto en los sentimientos y en las memorias de estas personas recordando todo lo que vivieron en esos años. Entonces yo creo que uno tiene que ser muy consciente como del trato con ellos y pues y no dejarse llevar por los sentimientos, y eso que a mí me cuesta porque yo soy muy explosiva. Entonces toca respirar y recordar que es que estas personas pueden que estén pasando o reviviendo cosas pues que a nadie le gustaría. Entonces es más que todo como tener esa empatía con ellos y saber llegarle a las comunidades. Porque si yo voy con mala clasura, como dice mi mamá, si yo voy como en una tónica arrogante, ellos posiblemente me van a sacar de la comunidad y me van a decir, no, nosotros no nos interesa, chao. Entonces siempre como que buscamos que estas personas se sientan como muy allegadas a nosotros. Un trato bien con ellos, siempre teniendo en cuenta qué es lo que ellos quieren que nosotros hagamos en el territorio, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones que ellos nos dan, como para que ese primer acercamiento, sobre todo con los líderes comunitarios, sea como muy estrecho. Entonces intentamos, aunque esto es más trabajo de la facilitadora comunitaria, hacer esos acercamientos, yo intento estar como mucho también en eso, como para que ellos también conozcan quién es la persona que está encargada de la operación y que si de pronto algo sucede con los muchachos, pues ellos tengan la confianza de ir a decirnos a nosotros. Entonces, pues hasta el momento se ha podido trabajar muy bien. Súper bien. Karen, ¿y qué estilo de liderazgo te representa mejor a ti? Bueno, yo intento ser como una líder más motivacional, como que intento que todo sea por las buenas, porque a mí no me gusta que me estén como gritando, como que estén a los taparazos conmigo, no. Intento que todo se pueda hacer como a las buenas, que todos podamos cooperar, pero es un poco complejo, porque es que todos somos muy diversos, todos somos muy cambiantes, todos no amanecemos con el mismo genio todos los días. Entonces hay oportunidades o hay ocasiones en donde uno tiene que ser un poco más estricto para que las cosas puedan funcionar. Y yo intento pues que eso de pronto no vaya como a abrir como paso a que el grupo o el equipo de trabajo pues como que tenga caminos por separado, sino que siempre estemos unidos. Entonces siempre mido mucho como lo que les digo, y si meto las patas, la embarro,
pues les pido disculpas. En el momento pues como que ya todos estamos calmados porque siento que para poder trabajar bien tenemos que estar siempre como articulados y unidos. Nosotros en la oficina la verdad somos muy unidos, por ejemplo en todas estas cosas del plan de bienestar, en cuanto evento hay, en cuanto concurso nos Siempre postulamos, participan. participamos y siempre intentamos que seamos todos, o es lo que yo intento, como que siempre estemos como unidos en el trabajo. Entonces hasta el momento eso ha resultado, pero obvio hay ocasiones donde uno sí tiene que ser un poquito más radical y más dura para que las cosas puedan como funcionar. Pero te define ser un líder, ser una líder motivacional. Eso Sí. es lo que te define a ti en ese momento. Karen, cuéntanos, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita que tú guardas en el corazón y que vas a guardar siempre siendo una líder en la campaña? Listo. Pues, ¿qué te dijera? Yo digo que hay dos factores, de pronto como lo que las personas se pueden llevar de uno y lo que uno puede hacer por ellos en territorio, porque yo me siento muy orgullosa de la labor que estoy haciendo, porque siento que al ser de Urrao y estar trabajando en Urrao estoy aportando un granito de arena a todas estas personas que en su momento vivieron tanta violencia y que estamos intentando de que no vuelva a suceder eso, aunque es muy complejo por todo lo que está sucediendo en estos momentos. Pero entonces es como lo que más me enorgullece es poder ayudar a estas personas de las comunidades. Y en cuanto personalmente es como todo lo que yo he podido crecer y todo lo que yo he descubierto en mí, porque como le decía, yo estoy acá porque mis jefes prácticamente me obligaron a que aceptara. Y si no hubiera sido por ellos, yo no hubiera descubierto que tenía tantas capacidades, de que yo puedo hacer las cosas que me propongo, de que hasta el momento no me ha quedado grande nada. Y si tengo que pedir ayuda y que alguien me explique cómo se tienen que hacer las cosas, pues lo hago y siempre estoy buscando como hacer lo mejor que se puede. Entonces serían como esas dos cositas como en lo comunitario Te y estás como ayudando en mí. en lo personal. ¿Y qué le dirías a esa Karen de antes que decía que no quería salir de su zona de confort a la de hoy? ¿Qué le dirías a la Karen que decía, no, no quiero, no quiero? ¿Qué le dirías a ella? Bueno, pues que todo en la vida son experiencias y todo en la vida es de enfrentarse uno a nuevos retos y que en estos momentos lo veo así porque de pronto ya estoy más madura y son muchos años que ya llevo en la organización y que he aprendido mucho de lo que he estado trabajando. Entonces le diría que uno se tiene que enfrentar en la vida a todo lo que le va sucediendo, porque la misma vida se va encargando de irlo poniendo a uno donde tiene que estar. Y en este trabajo, como le digo, he descubierto que tengo muchas capacidades, entonces, y que me gusta mucho el trabajo con las comunidades. Entonces, el trabajo también me llevó a que volviera a estudiar, a que todo lo que hago lo hago como más encaminado a las comunidades. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Le diría que hay que hacerle a todo lo que se dé en la vida, porque eso nos va llevando a donde queremos estar en un futuro. Súper bien. Y yo tengo la oportunidad de trabajar contigo, pero muy indirectamente. Y puedo decir que eres demasiado organizada. Eso también te lo resaltó a ti porque eres muy organizada. Los líderes todos son diferentes. ¿Cuál hábito o qué es lo que hace Karen para ser una líder tan organizada? ¿O cuál es el hábito que tú manejas normalmente en tu puesto para poder rendir y tener buenos resultados con tu equipo? Bueno, lo principal es la responsabilidad. Yo siento que la responsabilidad es lo que lo lleva a uno a ser organizado y a tener todo como en su sitio. Me considero muy responsable, no me gusta quedar mal ante nada. Si tengo que trasnochar lo hago, pero yo tengo que responder por las cosas que tengo a mi cargo. Entonces es un poco complejo y por ejemplo en estos momentos que estamos en la transición de que ya tengo muchas más cosas que hacer, es un poco complejo el trabajo, el estudio y sacar como tiempo para todas las cosas. Pero cuando uno es responsable tiene que buscar los métodos para poder hacerlo. ¿Y cuál es el método que más te funciona? Pues normalmente como dentro del trabajo lo que hago es como organizar los días, lo intento, aunque me cuesta un poquito, organizar los días para cada actividad. Es decir, hoy la voy a sacar para que todo lo de operaciones me quede organizado.
mañana todo va a ser el día para tener todo lo de contabilidad organizado. Intento hacerlo, pero no siempre funciona, porque entonces hay factores que no dependen solamente de uno, es decir, que yo cargué los pagos de todos los proveedores, pero algo se cargó mal, entonces al otro día yo tengo que volver a verificar eso y entonces en la semana se me va juntando como un poquito todo, pero a la otra intento otra vez volver a empezar. Hoy es el día de contabilidad, entonces hoy tengo que dejar organizado lo de contabilidad, mañana lo de logística y así sucesivamente. Pues como ir repartiendo el trabajo en la semana para que me pueda ir dando. Súper bien. Bueno, Karen, como para volver al territorio, ya que te toca ir, ¿cuánto tiempo es que te toca ir una vez? Son cada 15 días. Lo Cada que pasa 15 es días. que en estos momentos, como le contaba, los territorios son muy alejados. Entonces, para yo poder ir a hacer la visita de esos 3 equipos, tengo que permanecer por lo mínimo una semana entera en territorio para poder hacer esos desplazamientos. Y en esa semana que te toca estar en territorio, ¿te ha tocado evidenciar o ver violencias basadas en género? Probablemente sí, pero mi pregunta es, ¿qué proceso hace Karen siendo una líder cuando le toca enfrentarse como a esos episodios de violencia basada en género? ¿O cuál es la ruta que hay en Urrao para estas situaciones? ¿Cómo la maneja? Bueno, yo digo que es muy complejo porque aunque nosotros como organización queramos hacer muchas cosas, no podemos hacer todo. Nosotros hemos tenido pues algunas capacitaciones en cuanto a género, los equipos pues tienen conocimientos básicos sobre la ruta, pero digamos que en el territorio es complejo porque eso implica para nosotros poder llegar a tener un inconveniente con los líderes comunitarios o con las personas de las comunidades y que nos tengamos que salir del territorio. Yo directamente no lo he presenciado, pero los equipos sí me han manifestado que en lugares donde han estado pues se ve el esposo que le habla mal a la esposa y se ve mucho porque nosotros nos quedamos con ellos en las casas, nosotros compartimos con ellos pues prácticamente todo el tiempo que estamos ahí, sobre todo cuando es estudio no técnico. Entonces, nosotros la verdad, no sé si de pronto pecaremos por omisión, pero no nos atrevemos mucho como a meternos en esos casos en territorio, porque aunque sabemos lo básico, pues tampoco sabemos cómo directamente enfrentarnos a esto y que muchas veces es el contexto cultural de las comunidades y que aunque nosotros vayamos y le demos como un consejo a la persona que está pasando por esto, pues de pronto no va a ser aceptada de la mejor manera. Y ya en cuanto a los equipos, pues sí sí se ven cosas porque no todo es color de rosas, pero es muy poco. Compañeros que de pronto a la líder no le paran tantas bolas, entonces toca hablar con la persona, reorganizar equipos, porque tampoco la idea es que de pronto esa líder se sienta mal porque otra vez me toca con este que no me hace caso, que... Normalmente es el ¿cierto? hombre que dice, no, yo no me voy a dejar Ujú. mandar de la mujer. Sí, entonces lo que es, pues lo que brego hacer es hablar con estas personas que están como de pronto indirectamente, porque uno muchas veces no hace las cosas como porque quiere hacer sentir mal al otro. Solo que de pronto como ya hemos tenido todos estos espacios, ya sabemos cómo identificar las cosas que no. Entonces lo que hacemos es hablar con ellos, intento como reorganizar los equipos para que los muchachos vayan trabajando como, no siempre con las mismas personas, sino que se vayan integrando con los demás compañeros, evitando también de pronto como pues esos inconvenientes dentro del equipo de trabajo. Pero igualmente cuando uno habla con los muchachos, pues ellos son conscientes de que la embarraron y van cambiando pues como su forma de pensar. Ellos muchas veces dicen como, pues es que eso es normal, pero no para todo el mundo es normal. Y nosotros en Urrao tenemos pues como personas de otros territorios, entonces digamos Eso es otro reto. sí, porque todos no tenemos las mismas costumbres. Incluso yo tuve un caso cuando yo estaba en Despeje. Yo tenía un compañero que era de otra oficina y él hablaba muy golpeado y entonces decía cuánta cosa se le pasaba por la cabeza y una vez tuve un inconveniente con él por eso mismo, porque para él era normal gritarle a todo el mundo y tratarlo mal, pero para mí no. Entonces fue como
maluco, y eso lo tuvo que vivir todo el equipo cuando estaba conmigo, porque eso a mí me afectó mucho. Yo le decía, ni mi papá me habla así para que usted me venga a hablar así. Ajá. Y Pero era la parte cultural de él. Sí. No, o sea, no lo hacía con esa intención, sino que también eres como su Ajá. parte cultural. O sea, él hablaba muy, muy a los taparazos, y tuvimos un roce cuando estábamos haciendo como todo el área administrativa. Entonces yo tenía como que tener un palo, o sea, fue una bobada y a mí se me cayó. Y él se desesperó y me gritó y me dijo hasta por dónde salía el sol. Él después, pues obvio, yo me puse hasta a llorar porque a mí la rabia me dan es ganas de llorar, y me fui. Entonces, en ese entonces, el supervisor pues que teníamos es una persona muy, muy humana. Nos sentó a todos, nos dijo que eso no podía volver a pasar, y ahí fue donde él me explicó cómo es que yo no lo hice por tratarla mal, sino porque para mí es normal hablar así. Entonces, son choques que se dan culturales, y que si uno no se sienta a hablar, pues entonces el otro me va a seguir tratando mal y yo me tengo que dejar porque es que él habla así. Entonces siempre todo es como de hablarlo, y de todo se ve, pero ahí lo vamos llevando. La importancia de la comunicación asertiva, sí. que es algo que siempre decimos pero poco aplicamos. Karen, ¿qué le dirías a las mujeres que quieren ser líderes pero que no se atreven por esos miedos que tú algún día tenías? ¿Qué consejos le das? Bueno, como le digo, hay que arriesgarnos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no resulte como queremos. Y lo mejor es que todo resulte, y resulte mucho más allá de lo que esperábamos. Entonces, esta vida es de riesgos, de enfrentarnos a las situaciones que vayan ocurriendo. Todo en esta vida tiene solución. Todo lo podemos enfrentar. Entonces, pues sería como que confíen en ellas y que tengan seguridad de que las cosas se van a dar de la mejor manera. Siempre siendo muy responsables y luchando por eso que queremos, porque tampoco de nada sirve de que digamos, si yo voy a ser capaz, pero no hacer nada por lograrlo. Entonces, tener la convicción de que sí vamos a ser capaz con lo que se nos cruce en el camino. Tener claro ese propósito, para qué lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Sí. Y en tu caso, es para las comunidades y para ti. Sí, porque la organización, como lo mencionaba, pues me ha llevado a crecer mucho, y que en estos momentos que tengo como una estabilidad más grande a la que tenía cuando estaba en territorio, de que yo ya puedo estar en mi casa, de que tengo que ir a territorio, pero es más esporádicamente, no tengo que estar allá las 6 semanas enteras con los equipos, que eso me da la facilidad de poder estudiar, que gracias a donde estoy puedo también ayudar a mi familia, a mi hermanito para que pueda estudiar. Entonces, pues sí. ¿Qué estás estudiando en este momento? Estoy estudiando psicología. ¿En qué semestre estás? En el 4º. ¿Y cómo se ve Karen en 5 años después de graduarse? ¿Quieres también combinar la psicología con lo de la comunidad? ¿Cómo se ve? Sí, pues mi meta es graduarme de la universidad y quiero irme hacia la rama social de la psicología. Por todo lo que ya he trabajado con las comunidades, y pues si uno puede evidenciar como todas las necesidades que se tienen en territorio, porque gracias a Dios nosotros somos muy afortunados, o así me siento yo, porque no he tenido que vivir, aunque la violencia golpeó mi familia en su momento y nosotros perdimos a mi abuelo, que fue algo pues muy, muy fuerte en su momento y en esos momentos, porque eso es algo que pues no pasa en la familia. Hemos podido seguir adelante y no hemos tenido como tantos retos como los que uno ve en el territorio, porque hay personas que definitivamente los golpeó la violencia y continúan como en esa racha de no poder salir como de ahí por las mismas posibilidades económicas, culturales. Entonces me veo como trabajando con las comunidades y aportando mi granito de arena. Seguramente vas a seguir construyendo paz en Urrao y no sé, ¿te ves viajando por Colombia para seguir como construyendo paz en territorios o quieres seguir en Urrao? Bueno, a mí me gustaría continuar con la organización porque lo que hacemos de verdad es muy bonito y es algo que pronto para la gente es como raro. Cuando a mí me presentaron la organización, por mi cabeza no pasaba que en Urrao hubieran minas antipersonal, que hubieran artefactos explosivos, nunca. Yo decía, ¿acá qué va a haber? Por Dios. Yo sabía que había mucha violencia, pero nunca me imaginé que habían personas víctimas por artefactos explosivos.
que habían familias enteras que habían tenido que pasar por esto. Incluso una como de las cosas que más me tocó fue cuando estuvimos en campo y tuvimos que ir donde una familia que había sido víctima de una mina antipersonal, a que ellos nos mostrara el lugar donde les había pasado el accidente, porque nosotros lo que hacemos es investigaciones de esos lugares. A nosotros nos dan un expediente municipal donde están ahí todos los casos con artefactos explosivos, destrucciones, todo lo que haya sucedido, accidentes. Nosotros vamos e indagamos si en esos lugares todavía hay sospecha para poder hacer la intervención. Entonces, ir a hablar con estas personas y que la señora nos mostrara las heridas que tenía de cuando la mina le explotó, de que un hijo perdió la mano, de que el esposo los tuvo que sacar a todos al hombro desangrándose en un filo, Dios mío, que había que caminar como 1 hora y media para poder llegar hasta allá. Entonces son cosas que a uno le provoca ponerse a llorar con las personas y que uno remueve todos esos sentimientos y que si a uno lo toca, ¿cómo será ellos reviviendo Total. todo eso? Entonces, sí. Ahí Más, te ves. ahí me veo en el trabajo comunitario. Bueno, yo espero que te vaya súper bien. Eres una gran líder. De eso nunca dudes, porque de verdad, sí eres una gran líder. Inspiras. Se ve en el equipo cuando he tenido la oportunidad de ir a Urrao a la oficina. Se ve en la oficina, se ve en el equipo que lideras. Se ve tu trabajo. Y te felicito por eso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por construir paz en tu territorio y por inspirar a otras mujeres. Muchísimas gracias, Aleja, y muchas gracias por este espacio tan valioso.